Buenas noches amigos y amigas de la comunidad Profox. Estoy aquí para contarles parte de una nueva historia de terror. En esta ocasión no podemos hablar de un lugar en específico porque estamos hablando de varios lugares, de varias leyendas. Y en este caso vamos a hablar acerca de las gárgolas. Las gárgolas tienen una serie de orígenes, desde el mito de la criatura Gorguil en Francia, que se asociaba que era un dragón o una especie de monstruo que comía gente y que fue cazada, poniendo su cabeza en la entrada de una iglesia. Pero también existe el concepto arquitectónico del término Gorguil asociado a la garganta o al sonido que hace la garganta al tragar agua, y es el sonido que hacen ciertas figuras al sacar el agua en los edificios, sobre todo del corte gótico, en las iglesias, sobre todo del siglo XV. Entonces es normal que asociemos a las gárgolas a las iglesias o a ese tipo de espacios, pero también es un hecho que existe una serie de mitos, de leyendas alrededor de ellas. La mayor parte de ellas están asociadas, por ejemplo, a, a protecciones o a protectores en partes estratégicas de los templos católicos, principalmente. Existen en casonas también o en casas donde podemos ver un diseño arquitectónico muy particular. En esos casos también están asociados como protectores, tanto para decir que son espíritus malignos que quedaron atrapados en una forma física, como decir que son guardianes que alejan a los espíritus malignos en determinados lugares. Entonces es un concepto muy rico, pero hay aún así una serie de relatos que me han estado llegando y no los había logrado concentrar porque eran uno, en realidad son dos, pero no son lo suficiente como para decir, bueno, esto es una historia de terror en particular. Pero fíjense que hay dos en particular que sí yo puedo decirles que pueden estar asociadas a las gárgolas o al término de las gárgolas, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque asocian la figura de la gárgola, este ser aparentemente de carácter semidemoníaco, parado en cuatro patas como un mono, pero con alas y un rostro grotesco, los colmillos color gris y sus alas y sus cuernos. Entonces, este es el tipo de criatura que podemos llegar a asociar al término de la gárgola. Pero ¿a dónde es a dónde voy? Que precisamente aquí en la ciudad de Puebla hubo dos personas separadas en tiempo y en espacio que hablaban de haber visto este tipo de criatura o algo similar a esta criatura. Una de ellas alrededor de las 3 de la mañana de hace aproximadamente 3 o 4 años en lo que es ahora el periférico sur de la ciudad de Puebla, donde hay un puente que pasa sobre una de las avenidas principales. Entonces eran dos personas que venían de su trabajo, iban rumbo a la casa de uno de ellos y de repente ven que algo está colgado del techo, bueno, de la parte de abajo del puente. Ellos van a pasar por la parte de abajo y de repente esta criatura se deja caer, extiende sus alas y empieza a volar. Ambos pensaron, incluso se cuestionan, oye, es que pues tal vez yo vi algo, alucinamos, venimos tomados, pues no, venían del trabajo. Pero fue una experiencia bastante aterradora porque lo vieron demasiado cerca, demasiado rápido como para decir que fue una confusión. Vieron la criatura perfectamente humanoide con sus garras que se dejó caer del piso como un murciélago y se fue volando. Este caso fue tal vez muy fugaz, pero cerca de ahí, en las inmediaciones de lo que aquí en la ciudad de Puebla se conoce como Lomas de Angelópolis, existe una persona que ahí trabaja como vigilante, y es esta persona quien relata que en uno de sus rondines, cuando se le permitía salir de su zona de acceso para pasar y hacer recorridos nocturnos y verificar que todo estuviera en orden, es una zona residencial de lujo, y menciona que al momento de pasar en una parte particularmente extraña donde hay un pequeño lago artificial y hay árboles, entonces menciona que algo cae de golpe detrás de él, se sorprende, voltea y ve a una criatura con una descripción muy similar. Le describe que incluso clavó sus garras en el piso, con sus garras, con sus dientes, y se le quedó viendo, le gruñó un sonido muy, muy gutural, muy bajo, y él se queda paralizado, intenta sonar su silbato, no lo logra, se le cae, y es cuando esta criatura también como que se sale de su trance, su propio trance tal vez, y entonces se va, quedando así un misterio de qué pudo haber sido esta criatura que se ha visto en dos ocasiones aquí en la ciudad de Puebla. Puede que sea similar a otras criaturas que se han mencionado, y aunque a mí se me hace particularmente curioso, porque ya se ha mencionado la existencia de criaturas con determinados aspectos que más de una persona ve, y esto entra en la categoría de los críptidos, criaturas con un aspecto
mitológico, pero que pocas personas pueden ver o que incluso llegan a tener evidencia. Lamentablemente, esas personas no cuentan más allá de su propio testimonio. Sin embargo, están muy seguras de lo que vieron y aseguran que no recomiendan jamás poder llegar a ver algo como eso sin tener un arma de por medio, porque lo revelan como una experiencia meramente aterradora y que no se la desean a nadie. ¿Qué opinan ustedes? Yo en lo particular no puedo asociarlo, pero no dudo que existan criaturas o que estas figuras que vemos en los templos y algunas casas estén asociadas a algo que en su momento la gente veía. ¿Ustedes qué opinan? Déjenos sus comentarios y seguiremos contando increíbles historias de terror aquí en Blue Fox. Hermosa y bendecida noche.